Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos donde hablamos acerca de salud, bienestar y educación para toda nuestra población. Bienvenida Raquel Ahuilda. Gracias, Kenia. Un placer estar con ustedes. Ser en Salud. Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Ser en Salud Podcast, y también seguirnos en esta plataforma de YouTube. Hoy tenemos una invitada de lujo, como los que hemos tenido a través del tiempo, y es la doctora Noelia Gómez González, quien es gineco-obstetra y oncóloga. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo en este día con informaciones valiosísimas que sé que les serán de mucha utilidad a todos los que nos siguen a través de su podcast. Así es, definitivamente. Y como decía Raquel, estamos súper contentas de tenerla en el día de hoy y vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar de la salud femenina, vamos a hablar de salud ginecológica y sobre todo vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con prevención de cáncer cérvico-uterino. Así es. Así es que, doctora, vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Claro, hablando que sí. un poquito de su especialidad que es tan importante, que es ginecología oncológica. Correcto. Háblanos un poco de la ginecología oncológica y de cuáles son esos casos más frecuentes que usted tiende a ver en consulta. Bueno, la ginecología oncológica es una subespecialidad de la ginecología general que se centra en la prevención, diagnóstico temprano y manejo de las patologías malignas y premalignas en la mujer, en el aparato reproductor. Entiéndase mama, vulva, vagina, cuello uterino, útero, endometrio, trompas y ovario. Doctora, en ese sentido, vamos a empezar por cada qué tiempo debe de ir la mujer a consulta al ginecólogo, porque me imagino que a veces nosotras, las mujeres, tenemos un poquito de miedo, Sí. sobre todo cuando el ginecólogo es varón, tenemos un poquito de miedo y sobre todo miedo a hacernos el examen que se hace, que es el Papa Nicolau. Sí, sí. Para algunas nos resulta un poquito incómodo, pero siempre procuramos en nuestra consulta dar esa confianza, tratar de que la señora se sienta cómoda y romper un poquito el hielo para que sea lo menos molestoso posible. Cabe destacar que el ginecólogo es el médico primario o de cabecera de la mujer, a donde nosotras acudimos aún no nos sintamos nada, simplemente para un chequeo preventivo, un chequeo de rutina. Y allí en la consulta no solamente examinamos lo que como ginecólogos nos compete, ¿verdad? Sino que también nos vamos un poquito más allá, nos extralimitamos y procuramos algunos paraclínicos que son de otras especialidades, aprovechando ese momento de oro, esa visita que hace la señora. Y en esa consulta procuramos detectar de manera precoz algunas patologías, aún la señora esté asintomática. Y en el caso de que hayamos detectado algo que no sea de nuestra especialidad, pues la referimos al médico incumbente. Y básicamente allí hacemos una conversación para detectar a través de la historia clínica de la paciente algunos factores de riesgo y poder encaminar un poquito más la consulta hacia probables patologías que esa persona de manera individual pudiera presentar. Y en esa conversación hablamos sobre la edad o la paridad de la señora, su ciclo menstrual, hablamos de los antecedentes mórbidos tanto de ella de manera personal como de sus familiares y que pudieran ser hereditarios. Hablamos de los antecedentes quirúrgicos, las cirugías que se le han practicado, medicamentos que ella pudiera estar consumiendo, anticonceptivos, y ya pues por ahí vamos encaminando poco a poco la consulta hacia lo que a ella de manera individual le pudiera beneficiar. ¿Con qué frecuencia debe de visitar la mujer al ginecólogo? Cuando menos una vez al año, independientemente de que no se sienta nada. Una vez al año, aunque no esté, por ejemplo, activa sexualmente. Aunque no esté activa. Se recomienda en la vida del ser humano femenino que desde que comienza a entrar en la pubertad se haga su primer chequeo ginecológico con un ginecólogo pediatra o un ginecólogo infanto-juvenil para darle orientación acerca de los cambios que se avecinan, por ejemplo, de su primera menstruación, para darle educación sexual en sentido general.
Luego, a partir de ahí, si todo transcurre dentro de la normalidad, con sus menstruaciones y todo eso, se recomienda ya iniciar los chequeos periódicos anuales a partir del primer año de haber sostenido su primera relación sexual. Muy bien. Entonces, doctora, ¿cuáles son, por ejemplo, los exámenes rutinarios que ustedes utilizan? Comúnmente conocemos el famoso Papá Nicolau, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos exámenes que se utilizan y qué previene ese tipo de examen en la mujer? Ok, aparte de la historia clínica para recoger información de lo que ya le había hablado, se hace un examen físico buscando probables anomalías en la anatomía de la mujer. Luego contamos con elementos paraclínicos como es la citología exfoliativa, que es el Papa Nicolau, que se utiliza para la detección de anomalías celulares a nivel del cuello del útero y de la vagina. En la actualidad tenemos dos modalidades, que es el Papa Nicolau convencional y también la citología en base líquida. Y también en los últimos años se ha integrado de manera rutinaria la prueba del virus del papiloma humano, que se debe hacer cada 5 años a partir de los 25 años de edad. Okay. Aparte de eso es desde el punto de vista de cáncer cervicouterino. También para lo de las mamas tenemos la sonomamografía y la mamografía, que se va a realizar la sonografía sola o ambas juntas dependiendo de la edad de la paciente o de los factores que ella pueda tener o los hallazgos al examen físico. Muy bien. También se realiza sonografía pélvica y abdominal para verificar que todo esté en orden, los órganos intraabdominales y pélvicos, para detectar de manera precoz o de manera temprana los quistes o cáncer de ovario. Y también hacemos análisis de la sangre, de la orina, principalmente de infecciones de transmisión sexual y pruebas de funcionamiento de órganos como riñón, hígado y Excelente. otras cosas. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes que ustedes detectan en consulta actualmente? Se detecta mucho cáncer de mama, sobre todo a una edad mucho más temprana que lo que anteriormente sucedía. También el cáncer cervicouterino es muy frecuente, cáncer de endometrio y cáncer de ovario, esos son los principales. Ya el de vagina y vulva se aparecen con menos frecuencia, quizás 1 o 2% de todos los casos. Muy bien. ¿Y qué tan, por ejemplo, qué tantos síntomas una persona les da cuando tiene, por ejemplo, cáncer cervicuterino? Si nos centramos, por ejemplo, en ese. ¿Hay síntomas que la mujer puede detectar antes incluso de llegar a la consulta? Bueno, hay que aclarar que cuando la mujer presenta síntomas, en el caso de cáncer cervicuterino es porque ya el cáncer está avanzado. En lo que son las lesiones preinvasoras o etapas tempranas del cuello del útero, en la mayoría de los casos no hay síntomas. Y ahí radica la importancia de que la señora acuda de manera rutinaria a realizarse su Papá Nicolau, aunque no sienta nada, para poder hacer un diagnóstico precoz y que el pronóstico sea mucho mejor. Ya en la etapa avanzada, los síntomas que puede presentar la señora son sangrado transvaginal de manera anormal, salida de secreción generalmente maloliente. Pero vamos a definir lo que es de manera normal. Por ejemplo, a una mujer que está viendo su menstruación de manera regular y eso. Cuando hablamos de un sangrado de manera normal, ¿qué sería? ¿O un sangrado muy abundante o que tiene paradas o tiene sangrado fuera de lo que es su menstruación? Correcto. Un sangrado que no se relaciona con su fecha de menstruación normal. Un sangrado, por ejemplo, que inicia luego del encuentro íntimo de las relaciones sexuales. Okay. O una menstruación, por ejemplo, porque el sangrado lo pudiera iniciar con su menstruación y que luego no le para. Esas cosas serían las principales. Ok, muy bien. Y entonces, adicional a esos síntomas del sangrado, el tema usted hablaba de secreción maloliente. Correcto. ¿Y qué otra cosa? Como dolor síntomas? En el momento del acto sexual o dolor pélvico que no se relaciona con la intimidad. También puede tener dolor relacionado con la micción o dolor lumbar en caso de que ya haya hidronefrosis por una obstrucción del uréter. Y básicamente, o sea, dolor al momento de que vaya a hacer pipí, ¿verdad? Tiene dolor. Exacto. Miren, esto es muy importante porque muchas veces nosotros, por ejemplo, como población quizás carecemos de algún tipo de información que nos lleve a elevar nuestro nivel de conciencia y obviamente pues saber lo importante que es acudir a la consulta. Así es que vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que primero le den a suscribirse a este canal de YouTube y sobre todo también que le den a compartir a este episodio para que pueda llegar a más
mujeres y también a hombres que puedan generar conciencia en su pareja, en sus hermanas, en sus madres, ¿verdad? Para que puedan educarse un poco más acerca de estas situaciones. Correcto. Entonces, doctora, ¿con qué frecuencia llegan mujeres a la consulta que tienen ya cáncer, un cáncer en etapa avanzada? Bueno, a mi consulta de manera particular es alta, pero quizás hay un sesgo por mi especialidad. A lo mejor acuden ya realmente por mi especialidad. Sobre todo cáncer de mama, estamos viendo mucho en la consulta. Se ajusta a las estadísticas, 1 de cada 8 mujeres presenta cáncer de mama. Y hay que decir que también en hombres, 1 de cada 100, porque el cáncer de mama también se presenta en hombres. Básicamente, como les decía, cáncer de mama, cáncer de ovario, cervicouterino y endometrio son los más frecuentes en nuestra consulta. Y sobre todo las lesiones preinvasoras de cuello uterino, las llamadas displasias o neoplasia intraepitelial cervical, que son las lesiones precursoras al cáncer de cuello uterino, también la vemos muchísimo en la consulta. O sea, esas son lesiones, por ejemplo, que tiene la mujer y que se dan previo a que llegue el cáncer. Correcto. Pueden terminar en un cáncer. Correcto. Si no se tratan de manera adecuada. Correcto. Y ese tipo de lesiones, por ejemplo, ¿qué tratamientos ustedes utilizan para prevenir el hecho de que no se conviertan en un cáncer cervicuterino? Dependiendo del grado. Las displasias se clasifican en grado 1 o leve, grado 2 o moderada y grado 3 o severa. Y el manejo que se le va a ofrecer a la paciente va a depender de en qué grado está. Okay. Las que son grado 1 o leve pueden incluso curar de manera espontánea, sin necesidad de ningún tratamiento, en un periodo de más o menos 2 años. Okay. Se le puede dar manejo conservador con un seguimiento estrecho cada 6 meses. Si al cabo de ese tiempo, de 2 años, la lesión persiste o ha progresado, entonces se recurre al siguiente nivel de tratamiento, que sería un cono ASA, puede ser por asa diatérmica o puede ser un cono quirúrgico. Es un procedimiento que ustedes realizan para correctivo, digámoslo así. Correcto. También está la vaporización láser con CO2, está la criocauterización. Y en caso de que la paciente lo amerite, quizás por otros factores de riesgo, también se pudiera recurrir a una histerectomía. Doctora, y por ejemplo, ese tipo de displasia, ese tipo de condiciones o afecciones, ¿qué las causa realmente? En la mayoría de los casos, el virus del papiloma humano. Entra a la célula, provoca un daño que es conocido como atipia coilocítica, en que hay una anomalía estructural de las células. Y mientras más células hayan enfermas por el virus o dañadas, entonces ahí es que se va clasificando. Cuando ese daño provocado por el virus afecta la membrana basal o infiltra hacia el estroma, entonces ya el diagnóstico cambia a un cáncer in situ o un cáncer invasor. Y ya ahí ese es otro manejo, otro tratamiento. Entonces, doctora, vemos que la vacuna contra este virus se está utilizando de hecho, en edades muy tempranas. Por ejemplo, a las niñas en las escuelas, correcto, a veces hay jornadas para la colocación de esta vacuna. Correcto. ¿Qué tan efectiva es entonces para la prevención? Muy efectiva. Luego de la implementación de las vacunas, se ha presentado un descenso significativo en la incidencia del cáncer cervicouterino. Se recomienda la aplicación de las vacunas a la edad entre 9 y 12 años. ¿Y no tiene ningún riesgo para la salud de las niñas? Como todos los medicamentos, los fabricantes o las casas farmacéuticas describen probables efectos colaterales, pero los casos son muy mínimos. En Europa, cuando inició la vacunación, se hablaba de lo que era muerte súbita, pero en verdad no hay pruebas científicas sustanciales que pudieran atribuir esas muertes a la aplicación de las vacunas. ¿No tiene ningún efecto secundario con relación a la niña, por ejemplo, ser madre, a su maternidad, a su menstruación, nada? Debemos saber que la vacuna del virus del papiloma no es virus como tal. Es una manipulación genética que se ha hecho a partir de un cereal, que es la cebada, y se ha hecho una estructura bioquímica muy similar a la que tiene el virus, y al inocularse por el brazo del ser humano, pues el organismo crea una respuesta hacia esa estructura bioquímica. Pero en realidad no se le está entrando nada, ningún virus, ni ningún germen, nada de eso al organismo de la persona. Eso es muy importante saberlo porque alrededor de las vacunas existen muchos mitos. Correcto. Entonces, una de las razones por la que a veces quizás las madres no acceden a colocarle a sus hijas
la vacuna es precisamente esos mitos y muchas veces no se la colocan ellas tampoco. Ujú. ¿Qué tan probable, doctora, es, quiero saber si eso es un mito o no, que supuestamente la mayoría de las personas en algún momento de su vida pueden estar, digamos, pueden desarrollar el virus del papiloma humano? Correcto. Se dice que el 95% de la población en algún momento de su vida tuvo, tiene o va a tener el virus, porque es muy frecuente, es como el virus de la gripe. ¿A quién no le ha dado gripe, por ejemplo, en alguna vez, en algún momento de la vida? Y lo mismo ocurre con el virus. Hay aproximadamente 200 cepas del virus del papiloma. Diferentes. Correcto. Hay algunas que se relacionan con verrugas o lesiones de bajo grado y hay otras, otro grupito que se les llama oncogénicos, que son los que están relacionados a cáncer, ya sea cáncer cervicuterino, de vulva, de vagina, de ano, de recto, ¿Y de la labios, vía, de la lengua y vía de garganta. transmisión del virus es solamente a través de transmisión sexual? No. ¿O cuáles son las vías de, transmisión? Porque ese es otro de los mitos también que nosotros escuchamos con mucha frecuencia, de que quien tiene el virus de papiloma humano fue porque tuvo, por ejemplo, o sea, se le transmitió vía sexual. Dependiendo de la cepa. Si es una cepa oncogénica de esas que están relacionadas al cáncer cervicouterino, sí, son de transmisión sexual. Okay. Pero hay otras que provocan verrugas, lo que comúnmente le llaman ojo de pescado, que lo vemos en los deditos, en las manos, Ajá. y esas se pueden adquirir, o sea, a través del aire, vacuolas, incluso con secreción de saliva, ese tipo de cosas. Quizá te conversé muy cerca y te cayó un poco de saliva y te puede salir una verruga. Pudiera ser, pero las que son oncogénicas relacionadas al cáncer cervicuterino sí son de transmisión sexual. Ok, muy bien. O sea que ahí es muy importante el seguir promoviendo el tema de la protección, por ejemplo, Correcto. la protección al momento de tener relaciones sexuales y evitar el cambio frecuente de parejas, ¿verdad? Así es, pero hay que aclarar que con el uso de preservativos Uh-huh. no está garantizada la protección al 100%, por la razón de que al colocarse el preservativo en el genital masculino, solamente está protegida una parte, que es hasta donde cubre. Okay. Hay otra parte que es el escroto, que también puede albergar el virus y en el momento de la intimidad, pues al contacto de piel genital con piel genital se puede transmitir. El preservativo disminuye las posibilidades de contagio, pero no protege al 100%. Debemos estar claros. Muy bien, excelente. Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que sienten en momentos determinados miedo, vergüenza, usted hablaba ahorita que, por ejemplo, se cree ese nivel de confianza, ¿verdad?, Correcto. dentro de la consulta. Pero aquellas que todavía no dan el paso para ir a la consulta, ¿qué mensaje usted le daría? Que se animen, rompan el hielo, den ese paso, muéstrense a sí mismas ese voto de amor propio. Cuidarse es amarse. Así es. Es mucho lo que podemos ganar, es mucho lo que se puede prevenir, mucho tiempo más de vida que podemos garantizar con ese simple paso, acudir a una consulta. Doctora, ¿qué otras enfermedades son comunes en las mujeres? Enfermedades vaginales, como le Correcto. llamamos comúnmente. Sí. O sea, aparte de los cánceres, ¿qué otro tipo de actividades, de enfermedades estamos viendo frecuente en la mujer? Vaginitis, principalmente por hongos, la cándida, muy, muy frecuente. Las infecciones de transmisión sexual como el herpes genital, la clamidia, realmente la vemos con mucha ¿Cómo se frecuencia. manifiestan estas enfermedades? Principalmente la vaginitis por cándida tiende a presentar una secreción blanquecina en aspecto como de leche cortada. No tiene ningún olor característico, puede sí dar mucho prurito, o sea, comezón, ganas de rascarse en los genitales. Al momento del acto sexual puede presentar malestar, dolor. Incluso en la piel de la vulva se pueden presentar algunas grietas que están también provocadas por esa secreción que es un poco como irritante, quemante en los genitales externos. ¿Y qué produce esto? Produce muchísimo malestar. Digo, ¿qué produce esta La causa. Es enfermedad? la cándida, es un hongo, se llama cándida. Dentro de la cándida hay algunos subtipos como la cándida albicans, la cándida tropicales, la cándida parapilosis, pero la más frecuente es la cándida albicans. ¿Cómo se produce? ¿Por falta de higiene? ¿Qué produce? Bueno, la cándida generalmente vive con nosotros. Hay muchos microorganismos que están presentes en nuestra piel, en los genitales, en la vulva. Hay microorganismos que están comúnmente con nosotros, pero cuando hay alguna alteración del ambiente, cuando hay una disminución de nuestras defensas, entonces proliferan más de lo que deberían y ahí se convierten en una enfermedad.
Influye mucho, por ejemplo, el uso de jabones que no sean adecuados para nuestra área genital. Si utilizamos jabones muy agresivos que no nos ayudan a mantener el pH, ahí viene una alteración. Esas mujeres que se lavan de que con jabón de Ay, Dios cuava, a mío, no me esta lo altura de recuerde. juego, dígame, No me lo doctora. recuerde. Eso ocurre todavía. Bueno, que y ahora, las mujeres ahora se no lavan con solamente el jabón cuava. de cuava, ahora están, señora. por ejemplo, los jabones que producen hasta los propios supermercados. Así o sea, es. marcas de su propia producción, vamos a decir así. Y si las mujeres se bañan con esos jabones, Uy, no quiere usted saber todo lo que yo he encontrado me en la imagino. consulta. A propósito de eso, doctora, o sea, ¿conviene que la mujer use un jabón especial para lavarse la parte Correcto, y íntima? va a depender mucho de la edad también, porque el ambiente del área íntima varía según la etapa de nuestra vida reproductiva. Para niñas debe ser un jabón lo más inocente o inocuo posible, con poco olor, con pocos químicos, con un pH adecuado para ella. Ya en la mujer de edad reproductiva que está sexualmente activa, el pH es otro que debe ser entre 3 o 5, y ya de la menopausia en adelante ya el pH es igual que el resto de la piel en 7.4. Entonces va a depender mucho, hay que saber escoger el jabón adecuado según nuestra edad. Claro, y nosotras las mujeres ver eso como, no verlo como un gasto, sino verlo como una Exacto. inversión, porque a veces quizás nos centramos en que, bueno, pero que me voy a comprar un jabón y que el jabón me cuesta tanto. Digamos que tengo que dar 300, que 400 pesos, que 500, dependiendo de la marca, ¿verdad? Sí. Así mismo varían los precios, pero es un tema de salud, definitivamente. Correcto. Yo siempre he dicho que las mujeres debemos tener 3 jabones, uno para la cara, uno para el cuerpo y otra para el área íntima. Y así mismo, así como Excelente. usted compra el aceite, el arroz, la carne, ahí mismo usted debe poner su jabón íntimo en el carrito del supermercado. Excelente. Lo ideal es que sea un jabón indicado por un ginecólogo o que nosotros lo compremos en la tienda o en la farmacia o en el supermercado. Si está todo bien, usted no tiene secreción vaginal, no tiene ningún tema, usted está normal, usted puede escoger su jabón a libre albedrío, siempre y cuando procurar que el pH sea adecuado para usted. Si es, por ejemplo, para usted que es una mujer joven, edad reproductiva, Oh, wow. claro, entonces procure que diga 3.5 el jabón. Hay muchos que son de venta libre en el supermercado, lo ponen ahí en el mismo pasillo de las toallas sanitarias, esas Sí. cosas lo puede adquirir en la farmacia. Ya si tiene alguna sintomatología, lo ideal es que su médico le prescriba uno adecuado para usted. El uso, por ejemplo, vamos a decir, de diarios, ¿cómo se llama? La toalla Protectores sanitaria. diarios. Protectores Toallitas diarios. sí. Toallitas diarias. ¿Influye en la higiene de la Sí, mujer? Sí, realmente. No se recomienda el uso prolongado de las toallitas diarias. En caso de que por alguna condición en particular usted la ¿Prolongado tenga que todos los usar, días o muchas horas al exacto. día? No se recomienda todos los días ni muchas horas al día. Es para temas puntuales que lo debería usar. Si, por ejemplo, a usted le está al llegar su periodo o ya se le está quitando y quisiera estar protegida, lo puede utilizar. Si por alguna razón está usando alguna crema vaginal, óvulos para evitar el derrame del medicamento, también se la puede colocar. Hay muchas mujeres que me han dicho que por su anatomía, por ejemplo, si tienen los labios menores muy prominentes, a veces la ropa interior le molesta y ellas quizás buscando comodidad utilizan la toallita. Pero lo ideal en ese caso es que la cambien varias veces al día y que traten de no usarla todos los días. Porque- Y que de noche no usen nada, que duerman sin ropa interior. Que pueda tener una buena Correcto. transpiración. ¿Y por qué no se recomienda? Porque es más probable que desarrolle algún tipo de infección. Correcto, el asunto está de la higiene, la propia manipulación de la toallita, si tiene secreción, lo que sea que haya por ahí, funciona como un método o un medio de cultivo para las Ok. bacterias. Y también hay que darle la oportunidad de airear el área. De Muy que bien. transpire. Doctora, ¿cuáles son los errores más comunes, por ejemplo, que cometemos a veces las mujeres en el cuidado de nuestra higiene íntima? Cosas que de repente usted ve en su consulta que las mujeres hacen, que tú dices, wow, pero que no debería pasar eso. O cosas que de repente no hacemos que deberíamos estar realizando para cuidarnos mejor. Por ejemplo, desde niñas nos enseñan que luego de ir al baño hay que lavarse las manos. Pero muchas veces no nos dicen que antes del baño también debemos lavarnos las manos. Porque en el día a día tocando cosas, tocando el vaso, tocando el micrófono, tocando la mesa, tengo microorganismos, bacterias en mis manos. Y luego al ir al baño, pues estoy llevando esos agentes a mi área genital. También es bueno antes del encuentro íntimo procurar buena higiene tanto de la mujer como de la pareja. A veces estamos todo el día en la calle, en el trabajo y al llegar sostenemos intimidad y todo eso es
intercambio de bacterias que estamos teniendo. Aparte del uso adecuado del jabón, que ya lo hemos mencionado. También en el momento de realizar la higiene íntima, muchas mujeres tienden a introducirse los dedos hacia el canal vaginal, lo cual no es correcto. También estamos llevando microorganismos hacia nuestro canal vaginal. Eso debemos mejorarlo. Muy bien, excelente. A propósito de eso, doctora, se recomienda que cuando la mujer va a tener intimidad, se higienice primero. Sería lo ideal. A veces no da el chance, no da la oportunidad, pero entiendo yo que si creamos un hábito, creamos conciencia de manera inteligente, en el mismo jugueteo uno busca la forma, el espacio de hacerlo, sería muy, muy, muy conveniente. Muy bien. ¿Antes y después o solo? Correcto, antes y después. Muy bien. Vamos a hablar un poquito también, antes de seguir abundando en el tema de cáncer cervicuterino, de las mujeres que están en etapa menopáusica, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas que comienza a ver la mujer ya cuando va entrando en esa etapa? ¿Y cuál es la relación que tiene con respecto, por ejemplo, a la prevalencia, digámoslo así, del cáncer? Bueno, hay algunos cánceres femeninos que mientras más edad, más probabilidad de que se presente, como es el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, sobre todo de estirpe epitelial. En cuanto a la sintomatología propia de la menopausia, están los famosos calores, cambios en el clima, los sofocos, el mal humor. También está la disminución del apetito sexual o disminución de la libido. Comienza a presentarse resequedad vaginal, síntomas urinarios, o sea, comienzan a presentarse infecciones urinarias con más frecuencia que anteriormente, malestar en el momento del acto sexual, que antes no existía, y básicamente esos son los principales. ¿Pero hay algunas excepciones, doctora, con relación a eso? ¿En qué sentido? ¿Cómo cuáles? O sea, ¿hay algunas excepciones que la mujer quizás no sienta todo eso? Porque yo, por ejemplo, he escuchado algunas amigas que me han dicho que nunca han sentido calor, por ejemplo, que están en edades ya que están empezando la menopausia. Ok, sí, claro que sí. No necesariamente hay que presentar todo lo que yo he mencionado. O sea, son síntomas que se pueden presentar en la menopausia, pero no necesariamente yo las tengo que presentar todas. Yo puedo presentar unas sí y otras no. De ellas. Correcto. ¿Con qué se combate entonces este calor repentino que le da a la mujer? Bueno, muchas yo he escuchado que cuando están durmiendo la despiertan. Sí, correcto. Hay herramientas que los médicos utilizamos para combatir estos síntomas, que es conocido como terapia de reemplazo hormonal. Hay muchas presentaciones en el mercado, como a través de óvulos, de cremas, de tabletas, tratando de compensar un poquito ese bajón hormonal con el cual está provocando todo eso, y de esa manera pudiéramos contrarrestar la sintomatología. Antes de eso sí hay que hacer una evaluación para ver si usted califica, valorar los riesgos que usted tiene de que ese tratamiento pudiera conllevar a otras patologías, pero de que tenemos las herramientas, las tenemos. Precisamente, doctora, hay muchas mujeres que temen utilizar terapia de reemplazo hormonal por posibles efectos secundarios. Sí, está relacionado. Dicen, por ejemplo, relacionada con el peso, que pueden engordar, que pueden producirle hasta el mismo riesgo de cáncer. Así es. Hay estudios que lo relacionan con el cáncer de mama, pero eso va a depender también del factor de riesgo de cada mujer. Por eso le digo que es bueno siempre hacer una evaluación primero antes de poner el tratamiento. Si realmente está relacionado con ¿Y no hay otro método más natural que la mujer utilice? Bueno, hay algunos alimentos que los naturalistas recomiendan para compensar un poco, como la soya, el ajonjolí, la batata. Pero entiendo yo que para usted lograr esos niveles de hormonas o de fitoestrógenos que usted necesita, sería mucho lo que habría que ingerir. Sí. Pero de que hay alimentos que hay algunas cremas también que yo he escuchado que tienen algún efecto. Hay cremas de estrógenos, sí, de estrógenos, realmente que se pudieran utilizar, tabletas, también vienen óvulos de progesterona. ¿A partir de qué edad, doctora, por ejemplo, comenzamos a ver el tema del desarrollo de cáncer, por ejemplo, cervicuterino o cáncer de endometrio o cáncer de ovario? ¿Cuál es la edad
donde existe una mayor cantidad de mujeres, o donde comienza, digámoslo así, la detección? De ovario y de endometrio, la edad promedio de presentación es entre los 63 y 65 años. El cáncer cervicouterino va a depender mucho de la edad en que la mujer inició la vida sexual. Se dice que luego de la infección por el virus del papiloma humano, en el caso de que haya sido el agente causal, luego de esa infección deben transcurrir mínimo 10 años para que esa lesión preinvasora haya llegado a un cáncer invasor. Entonces va a depender mucho de qué momento de mi vida yo obtuve el virus, a qué edad yo inicié mi intimidad. Ok, muy bien. Y por ejemplo, los principales factores de riesgo en la mujer. Ya, bueno, usted mencionaba el tema del virus, del papiloma humano, como de los primeros factores de riesgo en el caso del cervicouterino, pero en el caso, por ejemplo, del cáncer de ovario, cáncer de endometrio, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, si yo nunca he tenido hijos, sería un factor de riesgo para cáncer de endometrio y para cáncer de ovario. También el uso de medicamentos como el tamoxifeno, que se utiliza para tratamiento de cáncer de mama, también son factor de riesgo para cáncer de endometrio. Ok. ¿Y cuáles son, digamos que los tratamientos? Ya una vez se detecta el cáncer, sea cualquiera de los tipos de cáncer, me imagino que el tratamiento va a variar dependiendo de, pero imaginémonos que el cáncer cervicuterino, que de hecho leía yo unas informaciones que está considerado como el cuarto cáncer a nivel mundial, ¿verdad? O sea que es realmente muy frecuente. Sí. ¿Cuál es el tratamiento cuando se hace la detección del cáncer? Va a depender mucho del estadio. Va a depender del estadio. Pero tenemos, por ejemplo, el manejo quirúrgico, que sería la histerectomía. Puede ir desde una histerectomía simple a una histerectomía radical. También tenemos la opción de quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Ok. ¿Y el riesgo de muerte que tiene la mujer luego de adquirido uno de estos cánceres? El cáncer cervicouterino en sí tiene muy buen pronóstico, responde muy bien al tratamiento, es uno de los cánceres que mejor respuesta tiene y mayor supervivencia realmente. Muy bien. Más que el cáncer de mama, por ejemplo. Y más que el cáncer de ovario también. Ahí me imagino que cobra una importancia superior la detección. Por ejemplo, qué tan a tiempo se detectó ese cáncer. Si se detecta, por ejemplo, en un estadio muy elevado, en una etapa muy avanzada, me imagino que la probabilidad de supervivencia, pues obviamente va a disminuir. Es así. Mientras mayor el estadio, peor el pronóstico. Muy bien. Doctora, ¿qué usted opina de esas mujeres que muchas veces por temor deciden hacerse una histerectomía? O sea, simplemente porque ellas quieren prevenir el desarrollo. No sé si usted se ha encontrado con esos casos, pero a veces yo he escuchado mujeres que dicen, yo prefiero hacerme una histerectomía, como decimos comúnmente, un vaciado me voy a realizar porque no quiero no quiero que en algún momento de mi vida me toque un cáncer, por ejemplo. ¿Qué usted opina de esos casos tan radicales? Yo he tenido pacientes que salen positivas para papiloma, cepas oncogénicas. Y ellas me dicen, sáqueme el útero y salimos de eso. Y realmente extirpar el útero no la exime a usted de tener un cáncer relacionado al virus. ¿Por qué? Porque ese virus no solo provoca cáncer cervicuterino, también provoca cáncer de vagina, de ano, de vulva, de labios, de lengua, de garganta. Wow. Entonces, yo le estoy quitando a usted la posibilidad de presentar cáncer cervicouterino porque ya no va a tener el cervix y el útero, pero aún así sigue expuesta a los otros tipos de cáncer. Sigue el riesgo, exactamente. Entonces, el hecho de que tenga una de esas, o el virus y una de esas cepas, no quiere decir tampoco que necesariamente vaya a desarrollar el cáncer. No, no necesariamente, pero sí amerita un seguimiento más cercano para que en caso de que se presente, poder detectar a tiempo y ofrecer un tratamiento oportuno. Muy bien. Entonces, ¿qué provoca en la mujer que no tenga sus órganos, por ejemplo? Que yo me haga una histerectomía por hacérmela para prevenir el cáncer que podría darme en algún momento, pero ¿qué entonces me provoca a mí la falta de estos órganos? Ok, debemos saber que el útero juega un papel importante en lo que es el piso pélvico, el sostén del piso pélvico. Al extraer el útero, corremos el riesgo, en caso de que
no se haya realizado una buena técnica quirúrgica, tenemos el riesgo de que se presente un prolapso de vagina, por ejemplo, o que con el tiempo, por una propia debilidad, aún se haya utilizado una buena técnica, también puede presentar un prolapso de vagina. ¿Qué es un prolapso? Vamos, ¿verdad? Porque acuérdense que quien nos esté escuchando no necesariamente quizás es médico. Pero ¿qué es un prolapso? Yo la verdad que yo no tengo idea. ¿Qué es un prolapso de vagina, doctora? Dígame eso como que baja la vagina. Bueno, un prolapso es una protrusión hacia afuera de lo que son las paredes vaginales. Es como cuando usted tiene una media, que es verdad, Ajá. que se la va a colocar en su pie y que esa media se le voltea hacia afuera. Es como que si estuviera cansada la media y se le sale, se le baja. Wow. Igualmente ocurre Entonces con la vagina. esto sería muy incómodo para sostener relaciones sexuales. Bastante. No, y hasta para caminar, porque va a tener eso entre sus piernas que no le van a dejar, o sea, le van a quitar calidad de vida. Claro. Hay que corregirlo con una cirugía o hay que colocar unos pesarios vaginales para poder mantener la vagina en su lugar. Eso es lo que comúnmente le dicen que tiene un descenso. Correcto. Tengo un descenso y me tuvieron que operar de un descenso. O sea, Exacto. bajó la vagina, ¿verdad? Y entonces hay que hacer una cirugía para volver a colocarla en su lugar. Así es. Otra consecuencia de extirpar los órganos serían también una menopausia precoz o una menopausia quirúrgica. Si sus ovarios estaban activos o funcionales al momento de la cirugía, al extirparlo usted va a caer en una menopausia de golpe, porque ya el órgano que estaba produciendo las hormonas no está. Sí. Y con todo lo que yo le mencioné hace un rato de los síntomas que puede presentar, pues se van a presentar. ¿Tampoco puede procrear la mujer? No, tampoco, ya no va a tener, no hay posibilidades O sea, de no hay tener hijos. posibilidades sin de tener útero, ¿no? hijos. Así es. Y en el caso del cáncer de ovarios, doctora, háblame un poquito de eso. O sea, ¿qué tan frecuente es y cuáles son los síntomas, si es que existen, que la mujer puede presentar en el caso del cáncer de ovarios? El cáncer de ovario se presenta más o menos un 15.7 por 100.000 mujeres. El cáncer de ovario le llaman el asesino silente o el gran simulador, porque cuando presenta síntomas generalmente los confundimos con síntomas propios de gastroenterología. Distensión abdominal, ascitis, disconfort, problemas en el patrón evacuatorio, náuseas, vómitos, fiebre. O sea, te da síntomas que tú jamás pudieras Nada pensar que que se ver trata con de algo eso. con ginecología. Exactamente. Entonces, lo que recomendamos es realizar sonografías pélvicas anuales independientemente de que usted no tenga nada. Okay. De esa manera podemos detectar algún quiste en formación, valorar si es un quiste hemorrágico, un quistecito simple o si ya hay características de malignidad, como un quiste de gran tamaño, si hay elementos sólidos adentro, si hay trabéculas. Porque ya cuando el cáncer de ovario presenta síntomas es porque está prácticamente todo tomado en el abdomen y realmente ahí viene, el pronóstico se empeora. Es uno de los cánceres más agresivos, de los cánceres Sí. ginecológicos más agresivos, el de ovario. Realmente. El más agresivo. El de más los que yo agresivo. manejo, el más agresivo. ¿Y cuál es su, digamos, el tratamiento por excelencia en el cáncer de ovario? Lo primero es cirugía. En el cáncer de ovario siempre hay cabida para la cirugía, independientemente de qué tan avanzada esté la enfermedad. Okay. El estadiaje se va a realizar luego de la cirugía, dependiendo de todo lo que extirpemos, que si hay presencia o no de células malignas en cada cosa que extirpemos. Sirve para hacer un diagnóstico histopatológico, ponerle nombre y apellido a ese tumor o a ese cáncer. Estadiaje y también ponerle nombre y apellido. Y luego de ahí, dependiendo de los resultados, es que se va a valorar qué sigue. Sigue Okay. quimioterapia, sigue radio, Uh-huh. inmunoterapia, ¿qué sigue? Siempre trabajando de la mano con el oncólogo clínico. Doctora, ¿y qué tan involucradas están las autoridades o nuestras autoridades del sector salud en esas campañas de prevención hacia la mujer para que ellas se atiendan su salud femenina a tiempo? En los últimos años ha mejorado un poco, pero realmente aún queda mucho por hacer. Vemos que, por ejemplo, en el mes de octubre hablamos mucho de cáncer de mama, en ese sentido se ha logrado mucho, pero hay otros tipos de cáncer que aún siguen en el olvido, que siguen descuidados, que entiendo que pudiéramos quizás enfatizarlo un poquito más, Hacer así como se ha campañas hecho también. con el cáncer Claro. de mama, exacto. Ese mismo cáncer de ovarios, por ejemplo, yo no escucho, la verdad, ningún tipo de promoción, ni de campaña de promoción y de prevención.
relacionada con el cáncer de ovario. Se escucha más el tema de cáncer de mama, como usted decía, y se escucha un poco más el tema del cáncer cervicouterino. Correcto, con la luego promoción, de que surgieron las vacunas. Exacto, del tema del Papá Nicolau, de la promoción de las vacunas, pero el cáncer de ovarios aquí ni se menciona. Realmente. Doctora, en el caso, por ejemplo, de las niñas o adolescentes, ¿verdad? Adolescentes y mujeres jóvenes que usualmente tienden a presentar mucho dolor con el periodo menstrual, incluso a veces mucho dolor con el tema de la ovulación. ¿Tiene algún tipo de relación esto con el desarrollo, por ejemplo, de patologías cancerígenas? Yo diría que pudiera tener relación con la endometriosis, pudiera ser. Okay. No es normal que cuando tengamos nuestro periodo menstrual presentemos un dolor pélvico incapacitante, eso no es normal. A que no puedo ir a la escuela o al colegio, que no puedo ir a trabajar porque tengo la menstruación y me duele mucho, no, eso no es normal. Y lamentablemente quizás nuestras madres decían, no, eso es normal, tómate una pastilla y la pastilla, el té. Sí, y realmente no. En caso de que ocurra así, lo ideal es investigar, llevar a la niña, al adolescente o la mujer adulta joven al ginecólogo para que se realice un mapeo. Incluso hay un estudio que se hace a través de tomografía, que es un mapeo especialmente para descartar endometriosis. Okay. A propósito de la endometriosis, hemos visto algunas figuras de los medios de comunicación informando que se ha realizado la cirugía para corregir este dolor que sentían cuando le tenían el periodo menstrual. Sí, dependiendo de la etapa, porque también tiene estadios, bien se pudiera lograr con cirugía, pero con el tiempo vuelve. No solamente con la cirugía basta. Luego de la cirugía hay que poner un tratamiento para disminuir la propagación. Debemos entender que la endometriosis es como la presencia de un tejido en un lugar anormal que no es el adecuado para él. O sea, el tejido endometrial, que es el que está dentro del útero, que es donde se alberga el bebé cuando estamos embarazadas, ese tejido por alguna razón está fuera de su lugar y está quizá en fondo de saco, está en el intestino, está en el ovario, en la trompa. ¿Y cuando se hace la cirugía no se extirpa el útero? Depende. Si es simplemente para quitar los focos endometriósicos, no, el útero se conserva. Pero ya cuando se estirpa el útero, se estirpan también los ovarios, porque ese tejido endometrial responde a las hormonas que el ovario produce. Y para poder garantizar de que realmente el problema ya se va a erradicar, hay que estirpar también los ovarios. Ya es una conducta un poco radical. Ya la mujer no puede procrear. No. O sea, ese no sería el tratamiento ideal para una joven, una mujer joven. Exacto. En el caso, doctora, de las diferentes condiciones que usted maneja a nivel de ginecología oncológica, ¿existe algún grupo de riesgo, por ejemplo, factores de riesgo que debamos de tomar en cuenta? De repente, bueno, en mi familia, mi abuela sufrió de cáncer, o sea, ¿qué tipo de condiciones de riesgo o factores de riesgo existen que deben de llamarnos un poco más a la atención para nosotros buscar, pues, digamos que ayuda preventiva de forma más rápida? Cada tipo de cáncer tiene factores de riesgo diferentes, pero todos tienen alguno en común, que es el factor heredofamiliar. Por ejemplo, mujeres que han tenido en su familia otras mujeres con cáncer de mama o cáncer de ovario o cáncer de endometrio tienen altas posibilidades de presentarlo también. Incluso cáncer de colon, porque el gen que está mutado en todos estos tipos de cáncer es el mismo. También, si mi papá, por ejemplo, tuvo cáncer de próstata, también yo tengo mayor riesgo de cáncer de mama. Oh, wow. Aunque usted diga, pero ¿cómo se relaciona? Exacto, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Pues, es así. Eso es muy importante porque de ahí también lo valioso que es conocer un poco acerca de la historia familiar, porque por ejemplo a veces uno se encuentra con personas dentro de conocidos y demás que muchas veces no conocen la historia familiar, no conocen siquiera si su abuelo, de qué murió tu abuelo, de qué murió tu abuelo, no necesariamente conocen eso. En el caso, doctora, de la familia, una vez se detecta una paciente que tiene cáncer, ¿qué rol juega la familia dentro de ese proceso en términos de apoyo y demás? Muy importante, muy importante. Cuando se hace un diagnóstico de cáncer a una persona, yo digo que se le está haciendo el diagnóstico a la familia completa y a su círculo más cercano, porque es un diagnóstico que afecta desde muchos ámbitos, desde el aspecto emocional, el aspecto económico,
Así es. El aspecto social, porque si por ejemplo mi mamá que fue diagnosticada con una enfermedad y tiene que salir quizá de mi círculo de apoyo mío, ya es algo que me está repercutiendo a mí directamente, no solamente a ella como mujer, como persona y como mi mamá, sino que hay muchas ariscas que afectan a muchas cosas. Realmente es algo muy complejo. Totalmente. Y en términos de otras disciplinas, por ejemplo, ¿con qué otras disciplinas, con qué otros especialistas ustedes trabajan de la mano cuando detectan, por ejemplo, el tema de cáncer en la mujer? Bueno, nuestro apoyo de primera línea, el oncólogo clínico. Dependiendo del tipo de cáncer que se haya diagnosticado, puede jugar un papel importante el urólogo, el gastroenterólogo, el cirujano oncólogo, el psico-oncólogo, porque hay una psicología, hay una subespecialidad de la psicología para tratar duelo, no solamente cuando una persona fallece, sino para manejar el momento del diagnóstico. Exacto. Manejar el momento del diagnóstico, eso es sumamente importante, Claro. porque por el impacto que usted mencionaba que tiene en la paciente, pero también en su entorno cercano. Correcto. Y en todo el proceso. Realmente el tratamiento del cáncer es un proceso tedioso, agotador emocionalmente, económicamente, físicamente. Amerita mucha fortaleza, mucha madurez para enfrentar el diagnóstico y todo lo que viene luego del diagnóstico. El tiempo promedio, por ejemplo, para una paciente que se le acaba de diagnosticar cáncer, digamos que un cáncer cervicuterino, ¿cuál es el tiempo promedio que puede durar esa paciente hasta que podamos decir, bueno, ya definitivamente sobrepasó la situación y está sana? En todos los cánceres, el periodo crítico son los primeros 5 años. Si yo te diagnostico un cáncer, te opero, independientemente de que en estudios médicos no haya evidencia de enfermedad, yo te sigo tratando como una paciente con cáncer los primeros 5 años. Okay. Si sobrepasaste ese tiempo y no hay evidencia de la enfermedad, ya yo te digo, estás libre de la enfermedad, pero tienen que pasar esos 5 años. Muy bien. Bueno, Kenia, tenemos que terminar ya la entrevista con la doctora Noelia Gómez González. Sí, se nos fue el tiempo. Entonces, agradecerle, doctora, este tiempo que compartió con nosotros. Esperamos tenerla de vuelta en Ser en Salud Podcast. Y bueno, a ustedes agradecerles también el favor de la sintonía y sugerirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, y definitivamente motivarlas también, mujeres, motivarlas para que asistan a su chequeo rutinario, vaya una vez al año. Es muy importante aprovechar, por ejemplo, ahora estamos ya iniciando un nuevo año, ya cuando va a salir este episodio, pues es muy probable que estemos arrancando el año, el 2026. Así es que póngase dentro de sus metas iniciar con un chequeo médico de rutina. Vaya a hacerse su chequeo general, vaya a hacerse su chequeo ginecológico, hacerse su papá Nicolau, tomar en consideración lo que ha hablado la doctora de que en la prevención está la clave y que sobre todo cuidarnos es un acto de amor. Doctora, si las pacientes quieren acudir donde usted, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Cómo contactarla? Ofrezco mis servicios en el Centro Médico Dominico Cubano. Pueden escribir a nuestro WhatsApp al 829-907-1118 y con gusto le asistiremos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Bendiciones. Amén.